Hola, Dan, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un gusto compartir con ustedes esta tarde en esta sesión de formación y desarrollo planeada justamente para ustedes en un dato sumamente importante, interesante y obligado además, ¿no? Para nosotros que manejamos justamente datos personales de nuestras personas usuarias de los servicios. Y bueno, pues a nombre de nuestra directora de programas asistenciales, la licenciada Arlet Ruiz Mendoza, les damos la más cordial bienvenida. Y me voy a permitir cederle los micrófonos a la licenciada Ivette Montero para que nos haga favor de presentar justamente la institución que ella pues representa, ¿no? Y que gracias a esa institución que hicimos una alianza muy importante como junta con ellos, pues es que vamos a tener justamente este evento de capacitación. Ivette, por favor, si tomas la palabra. Muchas gracias, Nora, te agradezco mucho. Bueno, pues platicarles un poquito lo que hace Centro Mexicano Pro Bono y esta gran colaboración que tenemos con la Junta. Nuestra organización se dedica a gestionar y administrar labor legal pro bono. En ese sentido, ¿no? Entendiendo el pro bono como servicios legales gratuitos hacia los beneficiarios. Y uno de los beneficiarios justamente son las organizaciones de la sociedad civil. Consideramos desde la comunidad jurídica que brindar servicios legales gratuitos a las organizaciones es ayudarlas a que sigan ayudando a los grupos y a los beneficiarios que ustedes atienden. En ese sentido, traerles capacitación o darles asesoría legal gratuita y que no tengan que desviar recursos que son escasos en temas legales y que puedan ocupar esos recursos justamente en su operación, en impactar a más personas. Esa es la razón de ser de nosotros. Tenemos una red de abogados de primer nivel en el país con una gran voluntad y un gran corazón para brindar sus conocimientos, sus capacidades, su talento, su tiempo de forma gratuita para fortalecer el tercer sector, para fortalecer a nuestro país. Adán, no sé si pueda compartir. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Sí, no, algo tengo, pero bueno, no les quiero quitar más tiempo. Realmente decirles que, bueno, en Centro Mexicano Pro Bono, la alianza con la Junta de Asistencia Privada, pues nos sumamos nuestros esfuerzos, nuestro granito de arena a toda la gran labor que hace la Junta de fortalecer organizaciones por la gran labor que hacen ustedes. Y en el caso de que requieran algún tema, pues a través de la Junta, con mucho gusto, podemos apoyarlos en los temas que ustedes requieran. Agradecer en especial el día de hoy, que además es el arranque de nuestras capacitaciones con la Junta de este año. Agradecer en especial al despacho Rich Müller y a la licenciada Cecilia Cajiga por la disponibilidad y la voluntad de apoyarnos en este y en otros proyectos pro bono que siempre están dispuestos a apoyarnos. Y que además es una serie de 3, ¿no? Son 3 series, así lo programó justamente la Junta en aras de abarcar temas pues, muy específicos y que puedan ustedes tener las herramientas adecuadas para ello. Les voy a poner aquí en el chat a nuestra página de internet, ahí también hay herramientas específicas para organizaciones de la sociedad civil, en temas fiscales, en temas de diversas obligaciones de la sociedad civil. Muchísimas gracias, Nora. Nuevamente es un placer poder colaborar con la Junta y con todas las organizaciones que están hoy presentes y que realizan una gran labor. Muchísimas gracias, Ivette, por esa presentación. Y bueno, creo que ya estamos sobre tiempo, pero antes de ceder los micrófonos a la licenciada Cecilia Cajiga, sí quisiera platicarles unas líneas sobre su trayectoria, porque bueno, si no aquí nos vamos a extender muchísimo para hablar de su experiencia y toda su formación y el conocimiento adquirido. Entonces, bueno, Cecilia Cajiga Castillo, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nuevo Mundo. Cuenta con más de 25 años de experiencia en Derecho Corporativo. En 2021 se incorporó justamente a la firma de abogados Rich Müller como asociada senior. Anteriormente, Ceci estuvo colaborando en la firma de consultoría Deloitte como directora de legal interno, haciéndose cargo del cumplimiento en materia, por ejemplo, de ley para la prevención de lavado de dinero, ¿no? También como oficial de cumplimiento de privacidad
estuvo a cargo, estuvo a cargo del proyecto de certificación de la firma en la privacidad de datos, siendo la primera de las Big Four en México en certificarse. Entonces, Ceci, la verdad es que te agradecemos muchísimo el que hayas aceptado pues brindarnos estos minutos y compartirnos un poquito de tu experiencia en este tema tan importante como es el tema que nos trae a esta tarde. Yo le cedo los micrófonos a Ceci para que ella pueda empezar su capacitación, su sesión. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias, Nora, y pues muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que resulte de su interés el tema. Y también, bueno, si tienen alguna duda durante la exposición, por favor, interrúmpanme y háganme la pregunta en el momento en que ustedes deseen hacerlo para pues no perder como el contexto de lo que estamos hablando en relación a las dudas que pudieran tener, ¿no? Bueno, pues el día de hoy vamos a, como ya había platicado Ivette, esta es la primera sesión de 3 que vamos a dar. Hoy me toca a mí hablar, digamos, sobre las generalidades de lo que es el tema de protección de datos personales. Posteriormente tendrán una sesión de la importancia del aviso de privacidad y la tercera, que ya va a ser un poco más práctica, que va a ser un taller para la elaboración de los avisos de privacidad. Bueno, pues les voy a dar un poquito de contexto. En el año 2010 se publica en el Diario Oficial la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y esto es muy importante de que lo tengamos en mente porque es en posesión de particulares. O sea, esta ley no aplica para el gobierno o los gobiernos cuando tienen acceso a información personal de particulares, ¿no? Entonces, y esta ley tiene como objetivo proteger los datos personales, regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, así como garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de los individuos. Derivado de los requerimientos de esta ley, los particulares están obligados a proteger los datos personales de todas las personas físicas de las cuales recaben datos directamente, o bien a proteger los que reciba a su vez de otros particulares. Y bueno, el objetivo de la ley es proteger precisamente la privacidad y este derecho a la autodeterminación informativa de los particulares, el cual se refiere a garantizar la protección de los datos personales y el ejercicio de derechos a decidir de manera libre e informada sobre el uso que los particulares darán a sus datos. El derecho a la protección de los datos personales es un derecho humano que está reconocido por nuestra Constitución y que impone obligaciones a personas físicas o morales que utilizan esos datos personales y que otorga derechos a los titulares de esos datos a fin de garantizar el buen uso de la información personal y privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Bueno, para poder entrar en materia, pues lo primero que tenemos que hacer es entender cada uno de los conceptos que maneja la ley en relación a este tema de la privacidad. Y bueno, la primera figura que nos menciona la ley es el titular. Y el titular, pues somos cada uno de nosotros, cada una de las personas físicas a la que pertenecen esos datos personales y que son objeto de tratamiento. Es la dueña de los datos personales. Luego tenemos la figura del responsable. Y el responsable puede ser una persona física o moral de carácter privado
que decide sobre el tratamiento de los datos personales. Es decir, los responsables son aquellas personas que recaban nuestros datos. Por ejemplo, cuando yo voy al banco a abrir una cuenta y entonces me piden mis datos personales, el responsable es el banco. Cuando yo voy a Liverpool y quiero sacar una tarjeta de crédito y me piden mis datos personales, el responsable es Liverpool. O sea, el responsable es quien recaba mis datos personales. El aviso de privacidad, pues es el documento físico o electrónico o en cualquier otro formato que el responsable pone a disposición de los titulares previo al tratamiento de los datos personales para darles a conocer la información que se recaba de ellos y con qué fines, cuál es el propósito. Entonces, en el aviso de privacidad, y eso lo van a ver en los 2 talleres siguientes, en el aviso de privacidad, el responsable me tiene que decir qué datos personales va a recabar de mí y para qué los va a utilizar. El encargado es otra de las figuras a que hace referencia a la ley, y el encargado es aquella persona física o moral que sola o conjuntamente con otras trata los datos personales por cuenta del responsable. El encargado no decide sobre el tratamiento de los datos personales, sino que lo realiza siguiendo las instrucciones del responsable. Si, por ejemplo, nosotros somos una empresa, pero somos una empresa pequeña y entonces no tenemos un área de nóminas y nosotros contratamos a un tercero para que nos preste ese servicio. Yo soy el responsable de esos datos personales, pero se los voy a dar a esa otra empresa que es un tercero, que es el encargado, para que él procese la nómina. Entonces, el encargado, cuando decimos que el encargado no puede decidir sobre el tratamiento de los datos personales, esto quiere decir que él no puede decidir qué es lo que puede hacer o no puede hacer con esos datos personales. El encargado solo los puede utilizar para lo que yo responsable se los haya dado. En este caso, se los doy para que procese la nómina de mis empleados. Si el encargado da otro uso distinto a esos datos personales que yo le estoy dando, se vuelve responsable de esos datos y entonces tiene otro tipo de obligaciones. Tenemos otra figura que es el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es el responsable dentro de una organización de verificar que todo, que todo lo referente a los datos personales que estamos recabando esté bien planeado, coordinado y administrado. Verificar que los procesos se hagan conforme a lo que dice la ley. Y, en fin, el oficial de privacidad dentro de las organizaciones es la persona que se encarga de ver cuál es este tratamiento precisamente de los datos personales. El INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es la autoridad encargada de supervisar que se cumpla con la ley. Y ante el INAI es ante quienes podemos presentar nuestras quejas como titulares cuando nuestros datos personales no están tratados adecuadamente. Bueno, como ya veíamos, yo soy el titular de mis datos personales y tenemos diferentes tipos de datos personales. Entonces, tenemos datos personales que ahorita vamos a ver como las diferentes categorías que marca la ley. Y entre estos datos personales tenemos, por ejemplo, datos patrimoniales, que los datos patrimoniales, como su nombre lo dice, pues son aquellos que conciernen a el patrimonio de una persona. Tenemos, la ley también nos habla de datos sensibles. Y datos sensibles son aquellos datos personales que afectan la esfera más íntima del titular o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para el titular. En particular, se consideran sensibles aquellos que pueden revelar aspectos como origen racial o étnico
el estado de salud presente o futuro de una persona, información genética, creencias religiosas, filosóficas o morales, afiliaciones sindicales, opiniones políticas, preferencias sexuales, datos biométricos, y para recabar este tipo de datos sensibles se requiere del consentimiento expreso del titular, que también vamos a ver una parte de nuestra presentación del día de hoy, los tipos de consentimiento que se requieren dependiendo del tipo de datos personales que estemos recabando. Tenemos datos financieros, que los datos financieros son aquella información referente a números de cuentas bancarias, números de tarjeta de débito, de crédito, tipos de tarjetas de crédito, demás, ¿no? Y bueno, tenemos los derechos ARCO, que es otro término que se maneja dentro de la ley, y los derechos ARCO se llaman así porque son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Esos eran los que originalmente contemplaba la ley. Posteriormente se incorporaron dos más, que es el derecho que tengo como titular a limitar el uso de mis datos o la revocación del consentimiento. Entonces, bueno, pues ya vimos algunos de estos conceptos que marca la ley y los vamos a ir a lo largo de nuestra presentación, pues hablando de estos conceptos. Por eso era importante que identificaran lo que significaba cada uno de los términos, quién es el titular, quién es el responsable, quién es el encargado, ¿no? Y bueno, los datos personales es cualquier información concerniente a una persona física que permita identificarla o la haga identificable. Y como ya vimos, pues tenemos datos personales sensibles, datos financieros, datos patrimoniales. Es importante de esta definición que tomemos en cuenta que se trata de datos de personas físicas y no confundamos cuando tenemos nosotros acceso a datos de personas morales. Los datos de las personas morales de las empresas no están protegidos por esta ley, solamente los de las personas físicas. Y dice la definición que es aquella que permita identificar o haga identificable a una persona. Entonces, yo puedo decir Cecilia Cajiga, que tiene tantos años, que es mujer, que está casada, que tiene tantos hijos. Entonces, eso me identifica, todos esos datos me identifican a mí. Pero puedo yo tener datos que me hagan identificable, o sea, que no diga yo a lo mejor mi nombre y entonces no sepan que esos datos me pertenecen, pero que me hagan identificable. Entonces, si yo digo una mujer de tantos años que trabaja en tal parte, que vive en tal lugar, que es casada, entonces eso me puede hacer identificable. Entonces, el hecho de que yo no tenga el nombre de una persona, pero que tenga muchos datos acerca de esa persona y eso lo haga identificable, esos datos están protegidos por la ley, porque eso hace identificable a una persona. Bueno, vamos a ver ahora pues algunos ejemplos de datos personales. Datos de identificación. Bueno, pues datos de identificación sería el nombre, la dirección, el correo electrónico, la edad, el RFC de una persona. Datos de contacto. Los datos de contacto pueden ser mi teléfono, mi dirección, mi correo electrónico. Datos de salud, pues son datos como de si padezco alguna enfermedad, si tengo alguna alergia, si mi tipo de sangre, no sé, en fin, todos estos, todo lo que pueda estar en un expediente médico de la persona, pues todos esos son datos de salud. Los datos biométricos, pues es mi huella digital, mi iris, la retina, la voz, los patrones faciales,
en fin, esos son datos biométricos. Datos financieros y patrimoniales, pues ya comentábamos, es aquello que está dentro de la esfera de mi patrimonio, de mis finanzas, como puede ser si tengo una casa, si tengo un coche, si tengo una tarjeta de crédito, si tengo cuentas bancarias, en fin, todos esos son datos patrimoniales. Datos académicos, pues a qué escuela fui, cuántos años estuve cursando la escuela, cuántos años estuve en la universidad, en fin, todos estos datos acerca de la educación de una persona. Datos laborales, pues igual en un currículum, por ejemplo, pues tenemos datos académicos y datos laborales de las personas, en dónde ha trabajado, cuál es la dirección, quiénes fueron a lo mejor sus jefes, en fin, esos son datos laborales. Y bueno, ahora vamos a ver en qué consiste el derecho a la protección de los datos personales. La protección de los derechos de protección de datos personales, pues es un derecho fundamental y es un derecho que busca la protección de la persona con relación al tratamiento de su información. Es el poder de disposición y control, que es el derecho de autodeterminación informativa que veíamos en un principio, es justamente esto, el que yo pueda decidir sobre mis datos personales estando debidamente informada de para qué se van a recabar y en qué se van a utilizar mis datos. Y es el derecho que tiene toda persona a conocer y decidir quién, cómo y de qué manera se recaban, se utilizan y se comparten sus datos personales. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito, a reserva de que pues más adelante van a tener otros 2 talleres dedicados exclusivamente al aviso de privacidad, pues necesitamos tocarlo en esta ocasión de manera muy general. ¿Qué es el aviso de privacidad? Como ya les comentaba, el aviso de privacidad puede ser un documento físico, pero también puede estar contenido en un documento electrónico o en cualquier otro formato, generado por el responsable y que pone a disposición de los titulares previo al tratamiento de los datos personales para darle a conocer al titular qué información se va a recabar de ellos y con qué fines. Y el objetivo de los datos, de los avisos de privacidad es el establecer y delimitar el alcance, los términos y condiciones del tratamiento de los datos personales a fin de que el titular pueda tomar decisiones informadas en relación con sus datos personales y mantenga el control y disposición de la información que le corresponde. El aviso de privacidad permite al responsable transparentar el tratamiento o uso que da a los datos personales que están en su posesión, así como los mecanismos que tiene habilitados para que los titulares ejerzan sus derechos, que son los derechos ARCO que comentábamos, con relación a su información personal, lo que sin duda fortalece el nivel de confianza del titular con relación a la protección que le está dando el responsable a sus datos personales. Bueno, pues antes de poder elaborar un aviso de privacidad, necesitamos conocer los principios y deberes que regulan la protección de los datos personales. Identificar las actividades en las que se van a utilizar esos datos personales, porque como van a ver más adelante, los avisos de privacidad deben de contener cuáles son las finalidades primarias y las finalidades secundarias en las que se utilizarán los datos personales, y esto se lo tienen que dar a conocer a los titulares. Identificar qué datos personales se obtienen y cómo se obtienen. En esto de identificar, por ejemplo, las actividades en las que se utilizan los datos personales y que son las finalidades primarias y secundarias, es muy importante, porque si yo trabajo en una empresa, yo tengo que tener avisos de privacidad para mis empleados y tengo que tener avisos de privacidad para mis clientes que sean personas físicas. ¿Pero por qué tengo que hacer 2 avisos de privacidad distintos?
Pues precisamente porque las finalidades para las cuales voy a ocupar los datos personales en un caso y en otro son totalmente distintas. La finalidad por la cual recabo los datos de un empleado no son las mismas de las finalidades por las cuales voy a recabar datos de un cliente. Ni siquiera, por ejemplo, si yo recabo datos en la empresa donde yo estoy, recabo datos y tengo expedientes de los accionistas o de los socios de la sociedad, tampoco puedo usar el mismo aviso de privacidad de mis empleados para dárselo a mis socios, porque las finalidades no son las mismas. Entonces, por eso es importante identificar las actividades para las cuales voy a utilizar los datos personales. Bueno, identificar los datos personales que se obtienen y cómo se obtienen. Identificar los fines para los cuales se utilizan los datos personales, que es justo esto que les comentaba, las finalidades primarias y secundarias. Identificar las transferencias de datos personales que se llevan a cabo. Las transferencias es cuando yo le doy esos datos personales a alguien más. Y para poder yo realizar transferencias de datos personales, necesito avisárselo al titular en el mismo aviso de privacidad que le estoy dando. Y si yo no cuento con la autorización del titular para hacer transferencias de datos personales, no las puedo hacer. No es que yo le tenga que decir, y es el ejemplo que les ponía de cuando una empresa, una tercera parte interviene para procesarme la nómina de mis empleados. Si yo voy a requerir de esos servicios de un tercero, no es que en el aviso de privacidad le diga al empleado, le voy a transferir tus datos a tal empresa para procesar tu nómina. O le voy a transferir tus datos personales a mi broker de seguros para que te dé un seguro de gastos médicos mayores, para que te dé un seguro de vida, en fin, estas prestaciones que como empleados pudieran tener. No necesito ser tan específico en el aviso de privacidad. Simplemente sí le tengo que decir al empleado de que me autorice a yo poder realizar transferencias de sus datos personales a terceros para poder cumplir con estas prestaciones que como empresa le voy a dar. Entonces, si eso no lo tengo contemplado en mi aviso de privacidad y no estoy autorizado por el titular, no puedo hacer esas transferencias o esas transferencias serían ilegales, irían en contra de la ley. Identificar el perfil de los titulares de los datos personales. ¿Cuál es el perfil? Pues necesito identificar el perfil de los empleados, el perfil de los socios. Si yo soy, por ejemplo, una asociación que recibo personas, por ejemplo, con parálisis cerebral para darles terapias o no sé. Bueno, pues entonces tengo que ver que mi perfil de titular pues también es una persona, ¿no? que a lo mejor es discapacitada e incluso pues necesita de un responsable legal que firme el aviso de privacidad en su nombre o si es un menor de edad. Los mecanismos que puede proporcionar para que los titulares decidan sobre sus datos, que es el ejercicio de los derechos ARCO y que también vamos a ver un poco más adelante. Yo tengo que poner en el aviso de privacidad de qué manera el titular puede ejercer estos derechos ARCO, a través de un teléfono, a través de un correo electrónico, a través de una plataforma, en fin. El mecanismo que yo vaya a poner a disposición de los titulares para el ejercicio de derechos ARCO debe de venir en el aviso de privacidad. Debemos también considerar las políticas internas relacionadas con las prácticas de privacidad. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Todo bien, gracias. Pues bueno, entonces continuamos con esto de en qué momento debemos de poner a disposición de los titulares el aviso de privacidad. Como ya habíamos visto antes, nos decía que el aviso de privacidad se tiene que poner a disposición de los titulares previo al tratamiento de los datos personales. El tratamiento es cuando
yo ya recabé los datos, pero a lo mejor los recabé, pero ahí los tengo, no los he usado. El tratamiento es cuando yo particular ya empiezo a utilizar voy a empezar a utilizar esos datos personales. Entonces, el aviso de privacidad puede ponerse a disposición de los titulares previo a la obtención de los datos personales. Entonces, cuando los datos personales se obtienen de manera directa o personal de su titular, yo puedo en ese momento que voy a recabar los datos poner a su disposición el aviso de privacidad. Puedo poner a disposición el aviso de privacidad al primer contacto con el titular, porque a lo mejor el titular me proporcionó los datos a través de una plataforma o de un correo o de alguna manera, digamos, remota. Entonces, cuando yo tengo contacto con el titular, es cuando debo de poner a disposición, puedo poner a disposición del titular el aviso de privacidad. O también cuando se obtienen de manera indirecta y previo al tratamiento de los datos, yo le pongo a disposición el aviso. Y el tercer momento en que puedo poner a disposición el aviso de privacidad es previo al aprovechamiento de los datos personales. Esto es cuando los datos personales se obtienen de manera indirecta, pero el tratamiento para el cual será utilizado no requiere el contacto directo con el titular. Si los datos personales se obtuvieron mediante transferencia, serían utilizados para un estudio socioeconómico, por ejemplo, no se requiere entrar en contacto con el titular. Entonces, antes de realizar el estudio socioeconómico, por ejemplo, el responsable deberá de poner a disposición del titular el aviso de privacidad. Entonces, lo importante aquí o la conclusión de esto es los avisos de privacidad se deben de poner a disposición de los titulares siempre previo a que yo empiece a tratar los datos personales de los titulares. Y bueno, también otra cosa importante es de qué manera tengo que obtener el consentimiento por parte de los titulares y esto previo al tratamiento. Como ya vimos, hay diferentes categorías de datos personales. Cuando los datos personales son generales, o sea, cuando no voy a manejar datos sensibles o datos patrimoniales o datos de salud, puedo obtener el consentimiento tácito por parte del titular. Tácito se entiende como que el titular consiente tácitamente el aviso de privacidad cuando no manifiesta oposición al tratamiento de sus datos. Entonces, no siempre necesitamos recabar la firma del titular para que podamos tratar sus datos. No sé, muchas veces, incluso cuando hablamos por teléfono al banco o a algún prestador de servicios, cuando nos contestan nos dicen, ¿no? Si quiere escuchar nuestro aviso de privacidad, marque 1. Entonces, ellos están poniendo a mi disposición el aviso de privacidad. Por eso el aviso de privacidad no siempre tiene que estar por escrito, como ya vimos, sino que puede estar en medios electrónicos o digitales. Y porque no siempre necesito que el titular me firme de manera autógrafa el aviso de privacidad. Cuando los datos que estoy recabando son datos generales, el consentimiento puede ser tácito y el consentimiento lo puedo manifestar de manera tácita cuando yo titular no me opongo al tratamiento de mis datos, ¿no? Entonces, estoy consintiendo el uso de mis datos. En cambio, cuando se trata de datos financieros o patrimoniales que estamos recabando de los titulares, aquí el consentimiento sí tiene que ser expreso. Y el consentimiento expreso puede ser verbal o escrito. De manera verbal, pues puede ser en una llamada en donde ahí el responsable tendría que grabar esas llamadas y en donde le preguntemos al titular que si consiente
el tratamiento de sus datos, y entonces de manera expresa él me tiene que decir que sí lo consiente, pero yo tendría que mantener esas grabaciones. A veces es más complicado mantener grabaciones en donde me están dando esa aceptación expresa a tenerlo por escrito. Por eso la mayor parte de las ocasiones los avisos de privacidad que se ponen a disposición de la gente son de manera escrita y que recaben la firma autógrafa del titular, y es más fácil pues guardar esos avisos, ¿no? en un archivo. Cuando se trata de datos sensibles, y ya vimos que los datos sensibles son aquellos que pueden hacer que una persona sea sujeta de discriminación o que puedan ponerla en riesgo, ¿no? Como son sus ideas religiosas o políticas o sus preferencias sexuales y demás. Esos son datos sensibles. Cuando yo voy a recabar datos sensibles, la ley me dice que el consentimiento tiene que ser expreso y por escrito. O sea, aquí también es expreso, pero aquí no me acepta que sea de manera verbal. Aquí sí necesito recabar la firma del titular por escrito. Entonces, y esto pues bueno, también puede ser a través de un contrato o de un aviso de privacidad. Bueno, ahora vamos a ver en qué casos yo necesito o se requiere poner a disposición de los titulares un nuevo aviso de privacidad. Si el responsable cambia su identidad, necesita recabar un nuevo aviso de privacidad de los titulares de los cuales trate sus datos. También si requiere recabar datos personales sensibles, patrimoniales o financieros, adicionales a aquellos que tenía en su aviso de privacidad original. Como ya vimos, pues los datos personales sensibles, patrimoniales y financieros sí requieren de un consentimiento expreso. Entonces, si en mi aviso de privacidad originalmente yo nada más estaba recabando datos generales y por tanto tenía a lo mejor un consentimiento tácito de mi aviso de privacidad, pero ahora voy a recabar más datos de esa persona y son datos sensibles, patrimoniales o financieros, entonces voy a tener que poner a disposición del titular un nuevo aviso de privacidad y a lo mejor pues, incluso tener que recabar de manera por escrito el consentimiento del titular. Cuando las finalidades que dieron origen al aviso de privacidad cambien o sean necesarias para la relación jurídica entre el responsable y el titular, o que se incorporen nuevas finalidades que requieran del consentimiento del titular. Por ejemplo, si nosotros tenemos un aviso de privacidad para candidatos para un puesto, tengo que tener un aviso de privacidad para candidatos y tengo que tener un aviso de privacidad para empleados. Y son dos diferentes, aunque pudiera parecer es que esta persona vino a una entrevista y le di un aviso de privacidad y ahora ya lo contraté como empleado, entonces es el mismo aviso de privacidad, es la misma persona y ya me firmó un aviso. No, no es lo mismo, porque justo las finalidades que dieron origen a mi primer aviso que le di cambiaron, porque no son las mismas finalidades por las cuales yo recabo datos de un candidato a un empleo a cuando el candidato ya se quedó como empleado. Entonces, voy a tener que darle un nuevo aviso de privacidad a ese candidato en el momento en que yo decida contratarlo, ¿no? Entonces, ahí hay que dar dos avisos de privacidad. Cuando se modifiquen las condiciones de transferencia o se vayan a realizar transferencias no previstas inicialmente, que era un poquito lo que les platicaba hace un momento, ¿no? Si yo en mi aviso de privacidad no tengo contemplado que voy a transferir los datos personales de los titulares a un tercero, no puedo transferir esos datos. Si yo hoy tengo internamente quien me procese la nómina y así estamos trabajando, entonces yo no había contemplado en el aviso de privacidad,
que se los iba a transferir a alguien más, porque lo hacíamos todo aquí adentro en la empresa. Pero el día de mañana, pues veo que me sale muy caro hacerlo yo, o no tengo el personal para que lo haga, porque pues, han cometido muchos errores, entonces digo, no, me sale más caro tener gente aquí porque no saben cómo hacerlo, mejor voy a contratar a un tercero. Ah, entonces ahora sí ya voy a realizar transferencias, pero no lo tenía contempladas en el aviso de privacidad originalmente. Ah, bueno, pues entonces tendría que poner a disposición del titular nuevos avisos de privacidad para que me autoricen a hacer esas transferencias. Y bueno, hay algunas excepciones de la ley para la puesta a disposición de avisos de privacidad. Entonces, por ejemplo, cuando los datos personales de las personas físicas están en posesión de sociedades de información crediticia, el buró de crédito, el buró de crédito no necesita poner a mi disposición un aviso de privacidad. Cuando las personas que recaban o almacenan los datos son para uso personal, sin fines de divulgación o sin fines comerciales, pues tampoco tienen que poner a mi disposición un aviso de privacidad. Por ejemplo, cuando un amigo me da su número de teléfono y la dirección de su casa, pues me está entregando datos personales y van a estar en posesión de un particular, porque yo soy un particular. Pero no es que le tenga que dar un aviso de privacidad a mi amigo para que me pueda dar su teléfono y su dirección, ¿no? O me diga dónde trabaja, cuál es su dirección de la oficina, su teléfono de la oficina. En esos casos, cuando la persona física no los recaba con fines de divulgación o de uso comercial, pues no está obligada a poner a disposición un aviso de privacidad. Otra excepción es la información de personas morales. Como ya les comentaba, esta ley es información, datos personales de personas físicas en posesión de particulares. Entonces, cuando se trata de datos personales de personas morales, tampoco estoy obligado a poner a disposición de la persona moral un aviso de privacidad. Cuando la información a que se refiere los datos personales o las personas físicas, me están otorgando esos datos en su calidad de comerciantes o profesionistas. Ajá. Entonces, si por ejemplo yo soy un plomero, un carpintero o un abogado y en mi calidad de comerciante o profesionista le doy mis datos personales a alguien, no está obligado a poner a mi disposición un aviso de privacidad porque son datos de contacto que yo le estoy dando en el ejercicio de mi profesión o en mi ejercicio del comercio. La información de personas físicas que presten sus servicios para alguna persona moral o persona física con actividad empresarial o prestación de servicios, consistiendo únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como alguno de los siguientes datos laborales: domicilio físico, domicilio electrónico, teléfono, número de fax. Estos datos son los que se conocen como datos corporativos. Entonces, si yo trabajo en este despacho y les proporciono mis datos corporativos, entonces les estoy proporcionando la dirección del despacho, los teléfonos del despacho, mi correo electrónico del despacho. Son datos personales míos, yo como titular. Sin embargo, las personas físicas o morales a las que yo les doy estos datos no necesitan poner a mi disposición un aviso de privacidad porque se trata de datos corporativos los que estoy dando. También, por ejemplo, si yo aquí en el despacho, mis clientes me dan datos de sus ejecutivos, por ejemplo, del director general, su director de finanzas y demás, igual, o sea, la empresa me puede dar esos datos personales de sus ejecutivos y yo como despacho no estoy obligado a darles un aviso de privacidad porque me está entregando datos corporativos de sus ejecutivos. Entonces, esas son algunas excepciones a la puesta a disposición de un aviso de privacidad.
Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las responsabilidades que tienen los responsables. Bueno, pues Licenciada, antes tenemos una pregunta de sí, parte de Elda Reaño. Dice que entonces entiende que en una entrevista inicial para ver si la persona cumple el perfil para ingresar a la institución, antes tiene que haber firmado el aviso de privacidad. pudiera darse el caso, si por ejemplo, digo, si yo voy a una entrevista de trabajo y tengo la entrevista con el que va a ser mi jefe y es nada más la entrevista de trabajo, no. Pero si yo antes de entrar como candidato lleno, por ejemplo, luego nos hacen llenar, ¿no? Una solicitud de empleo y en la solicitud de empleo me piden ahí muchos datos personales. Si yo voy a llenar una solicitud de empleo donde estoy dando mis datos personales, la empresa debería poner a mi disposición un aviso de privacidad. Si es nada más la entrevista, o sea, si yo mando mi currículum, digo, aunque mi currículum tiene datos personales, pues no es como que tengan que poner a mi disposición un aviso de privacidad, porque la información que yo pongo en mi currículum son como datos generales. Ajá, entonces, ahí podría entenderse que hay un consentimiento tácito porque yo estoy autorizando que utilicen mis datos. Por eso es importante también que, vaya, cuando nosotros entregamos un currículum, que digo que es raro, ¿no? Pero si algún chavo inexperto en esto de hacer currículums, al hacerlo pone, pues yo trabajé en tal parte y ganaba tanto. Recordemos que esos son datos patrimoniales. Si yo pongo cuál era mi sueldo en cada uno de mis trabajos. Entonces, esa información está sujeta a un aviso de privacidad en donde yo tengo que firmarlo puño y letra, ¿no? Entonces, las empresas, no deberían aceptar currículums donde vengan datos patrimoniales. Esos currículums deberían de ser eliminados porque si no, entonces yo como responsable estaría obligado a darle un aviso de privacidad y que me lo firmara de manera autógrafa. Entonces, si yo no pongo datos patrimoniales en mi currículum, son en realidad datos como de contacto. Entonces, la empresa no está obligada a darte un aviso de privacidad. Pero cuando ya te hace llenar todo un cuestionario de una solicitud de empleo, ahí sí, ya vienen muchísimos más datos que tú le estás proporcionando o que te está solicitando el responsable. Entonces, pues junto con esa solicitud de empleo te debería estar dando un aviso de privacidad en la parte de atrás o en otra hoja. Tampoco es un aviso de privacidad enorme cuando tú se lo pones a disposición de un candidato. Son avisos muy cortitos. Cuando ya eres empleado, sí, el aviso de privacidad es un aviso muchísimo más completo, ¿no? Pero sí, yo tendría que poner a disposición de un candidato un aviso de privacidad si es que le estoy recabando datos personales. Les digo, si nada más me dicen, sí, vimos tu currículum, el que va a ser tu jefe quiere tener una entrevista contigo y pues ahí están platicando, no, ahí no habría un aviso de privacidad previo, ¿no? Muchas gracias, licenciada. ¿Algo que quieras agregar, Hilda? ¿Elda? Hilda, ajá. No, muchas gracias, Cecilia. Si era una duda que me surgió ahorita y mira que he tomado el curso varias veces. Y otra cosa, la responsable en FADI de los datos personales de las personas usuarias soy yo. Pero puede haber, por ejemplo, la responsable de los datos personales del personal. Es diferente del personal que trabaja en FADI. O sea, el responsable no eres tú. O sea, el responsable, de acuerdo con las definiciones que vimos, por ejemplo, aquí en Rich Müller es el despacho. Hay un departamento de recursos humanos que cuando nosotros entramos a trabajar aquí es quien recaba mis datos. El responsable no es la niña de recursos humanos que recabó mis datos. Sí. El responsable es Rich Müller, es el despacho. El despacho es el que me está recabando mis datos personales y es el despacho el que va a tratar mis datos personales, no la niña de recursos humanos. Y entonces, yo aparezco, por ejemplo, si quieres hacer alguna aclaración, si quieres que no se
que tus datos personales No se comparten. no se compartan a esto, ahí sí sería conmigo. A ver, entonces, tú eres como el oficial de cumplimiento. Ajá. Ok. A lo mejor, no lo sé, ¿no? Pero a ver, Ajá. conforme a las definiciones que vimos en un principio y que por eso me importaba que para poder tener esta plática, primero entendiéramos los conceptos que maneja la ley, porque todas esas palabras en el lenguaje cotidiano pueden tener un significado muy distinto. Entonces, por ejemplo, esto de responsable, entonces tú me dices, es que yo soy la persona que dentro de mi organización yo recabo los datos, entonces yo soy la responsable. No, tú no eres la responsable es la organización. Ajá. Sí. Entonces, dentro de la organización, comentábamos cuando vimos las definiciones que debe de haber un oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es la persona que se encarga de ver que los datos personales se estén tratando para las finalidades que pusimos en el aviso de privacidad y no los estemos usando para otras cosas, que pongamos a disposición de los titulares un medio para el ejercicio de sus derechos ARCO, que tengamos una política de privacidad, que tengamos las medidas, y ahorita también lo vamos a ver un poquito más adelante, que los responsables deben de tener medidas de seguridad para proteger los datos personales. O sea, el oficial de cumplimiento es una persona dentro de la organización que es el que va a ser como el responsable, como si fuera como el director general de los datos personales. Es el que va a estar vigilando que todo se haga conforme a lo que dice la ley. Okay. Si tú eres la persona de recursos humanos que recaba los datos de los empleados, pero que también a ti ya te nombraron responsable de que si tienen, por ejemplo, el ejemplo que les ponía de la organización que atiende niños niños o adultos con parálisis cerebral. Bueno, tú recursos humanos, pues nada más a lo mejor recabas los datos de los empleados, pero quienes recaban los datos de las personas con la discapacidad y que les dan las terapias y todo, esa es otra área, quien recaba esos datos. Pero a lo mejor en el área por ejemplo, también tienes voluntarios dentro de tu AC, tienen voluntarios, pero también recaban datos personales de los voluntarios, pero eso lo hace otra área. Entonces, recabamos datos personales en recursos humanos, pero en el área que da la atención a los discapacitados, pero también alguien más en el área de... Entonces, tenemos como muchas áreas que recaban datos personales, pero a lo mejor el oficial de cumplimiento está acá arriba. O sea, no es ni la persona de recursos humanos, ni la persona que atiende a los personas, a los pacientes, a los pacientes, pero tampoco es la niña de contabilidad que recaba datos personales de no sé de quién. O sea, no, es una persona que está acá arriba. Este oficial de cumplimiento supervisa que todos los que están recabando datos personales estén cumpliendo con la ley, que haya todos los avisos de privacidad en esta área y en esta área y en esta y en esta para quienes recaban datos. O sea, pero pues a lo mejor tú te sacaste la bolita premiada y tú como área de recursos humanos te encargas de ver que todas las otras áreas también estén cumpliendo con eso. Entonces, el responsable es la empresa que recarga los datos personales. Okay. Y el oficial de cumplimiento es el gendarme que tenemos ahí adentro de nuestra organización, vigilando que todo funcione correctamente. ¿Quién es ese oficial de cumplimiento? No sé, podría ser tú como área de recursos humanos, pero yo creo que recaban muchísimos más datos que solamente de empleados. Sí, no, y además no estamos hablando ni de una empresa, bueno, una empresa así grande, es una fundación. Ajá. Y yo estoy hablando de los datos personales de los usuarios, de las personas usuarias, que son los que yo recabo y de quien soy la oficial de cumplimiento. Y mi pregunta también iba hacia, también el área administrativa es una persona, no hay un departamento así de recursos humanos, recaba datos de nosotros, míos y demás personas que trabajan ahí, ¿no? Que laboramos o compartimos. Y
ahí ya entendí, la responsable es la fundación, la responsable es FADI, pero la oficial de cumplimiento soy yo, pero también tendría que vigilar, supervisar, como se le llame, no sé. También que esta área administrativa tenga firmados o como los avisos de privacidad del personal, ¿no? Sí, te digo, y muchas Varios o organizaciones. de quien llegue, ok. Sí, y sí, muchas organizaciones, como me comentas, ¿no? No son una gran empresa, son una fundación, entonces seguramente es una organización muy pequeñita, en donde a lo mejor no vas a contratar a alguien específicamente para que sea el oficial de cumplimiento, porque no va a ser nada más así el gendarmito que va a estar ahí vigilando eso. No, tú puedes tener pues muchas cachuchas, ¿no? O sea, pues a lo mejor ser la de recursos humanos o ser la administrativa, y a ti y muchas organizaciones ni siquiera tienen ese oficial de cumplimiento, pero deberían de tenerlo. O sea, de acuerdo con la ley, debería todas las organizaciones tener nombrado a un responsable de ver que todo esto que estamos viendo ahorita se cumpla. Sí. Vamos a ver más adelante todo el tema de la seguridad de la información que tenemos. Entonces, debe haber alguien, y mira, en un trabajo también pro bono que tuve, precisamente ayudé a una organización así pequeñita que trataba justamente pacientes con parálisis cerebral, y entonces, pues sí, era una organización así chiquitita, entonces, pues en ese momento, cuando necesitan nombrar un oficial de cumplimiento, pues fue en el momento en que ya lo hicieron, pero antes no tenían, porque ni siquiera estaban tan enterados, tan informados de todo esto, de lo que se trata justamente la privacidad y datos y el cumplimiento con la ley, porque la ley a veces sí habla como si todas fueran unas grandes organizaciones, unas grandes empresas, y no, pues tenemos organizaciones que a lo mejor son 15 personas o 20 personas, y resulta que tienes que tener un oficial de cumplimiento. Pues sí, sí tienes que tenerlo. Y tienes que tener avisos de privacidad. Ajá, sí, y que no sabes, o sea, que muchas, tienes que tener avisos de privacidad. Sí, piensan que es un aviso de privacidad y ese se lo doy a todos. No, es uno para candidatos, es uno para empleados, es uno para socios, es uno para voluntarios, es uno para tus pacientes, o sea, entonces, ¿cuántas calidades de personas tienes o perfiles, como dice? ¿Cuántos perfiles diferentes tienes de personas de las cuales recabas datos personales? Pues cada uno de esos perfiles necesitas un aviso de privacidad diferente. No puede ser el mismo. Tienes a tus patronos, por ejemplo, de la asociación. Entonces, si tienes patronos y recabas datos personales de tus patronos por temas administrativos, pues les tienes que dar un aviso de privacidad a tus patronos. Entonces, sí, por eso necesitas identificar todas esas áreas en donde tú estás recabando datos personales. Muchas gracias, Cecilia. De nada. Bueno, pues vamos a ver entonces cuáles son las responsabilidades del responsable. Entonces, pues, su responsabilidad es, primero, pues obtener los datos de los titulares, que esto lo puede hacer a través de una página de internet. Por eso decíamos que puedo recabar mis datos de manera remota, no tener un contacto de inicio, un contacto directo con el titular, y por ende, pues no puedo en ese momento recabarle su firma en el aviso de privacidad, ¿no? Entonces, es recabar los datos del titular a través de páginas de internet o a través de un formato impreso, como podría ser la solicitud de empleo, a través de una llamada telefónica o de un correo electrónico. Una vez que ya obtuve los datos personales, pues ahora mi responsabilidad es proporcionar el aviso de privacidad al titular, que puede ser un aviso simplificado y que puedo dar a través de medios electrónicos sonoros, cuando es como por ejemplo por teléfono, cuando, por favor marque 1 si quiere escuchar nuestro aviso de privacidad, pues es un medio sonoro, un medio óptico o un medio electrónico. O puedo
en algunos casos se permite el aviso simplificado, pero solamente en algunos casos. Y cuando tengo que presentarle el aviso de privacidad completo, ese pues sí se requiere entregarlo de manera presencial. Y después, una de mis responsabilidades justamente es obtener ese consentimiento por parte de los titulares, que ya vimos que puede ser tácito cuando los datos son personales, como datos muy básicos, o expreso cuando sean datos personales, financieros o patrimoniales, o expreso y por escrito cuando se trata de datos sensibles. Y finalmente, mi responsabilidad como responsable de recabar datos personales es resguardar esos consentimientos. Y aquí venía el tema de que, pues a veces es más sencillo resguardar esos consentimientos por escrito que estar guardando grabaciones en donde yo autorice de manera verbal que el aviso de privacidad, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a ver los principios rectores de los datos personales y que son, si mal no recuerdo, 8. Los principios de protección de datos son un conjunto de reglas mínimas que deben observar los responsables que tratan datos personales para garantizar un uso adecuado de los datos personales. Y estos principios son el principio de licitud. Entonces, el principio de licitud o de lealtad, es el que los datos personales tienen que ser tratados por el responsable de manera lícita y leal, lo que supone que tiene que actuar con apego a las leyes en general y en lo particular a la normatividad sobre la protección de los datos personales. En este sentido, el responsable solo podrá hacer uso de los datos personales para aquello que esté legalmente permitido. Y de acuerdo con el principio de lealtad, la obtención de los datos personales no podrá hacerse a través de medios engañosos ni fraudulentos, lo que implica que no se recaben datos personales con dolo, mala fe o negligencia, que no se vulnere la confianza del titular en relación a sus datos personales y que te va a como garantizar que van a ser tratados para lo que estaba acordado, para lo que se le dijo en el aviso de privacidad que se utilizarían, y entonces que se informen todas las finalidades que tendrá el tratamiento de sus datos personales. Entonces, este es el principio de licitud, y que pues básicamente es que vamos a darles un uso legal a los datos personales y que no debemos de recabarlos de manera engañosa, ¿no? El segundo principio es el principio de consentimiento. Y esto, pues, como regla general, el responsable deberá de contar con el consentimiento por parte del titular para el tratamiento de sus datos personales. Y la solicitud de consentimiento deberá ir siempre ligada a las finalidades concretas en el tratamiento de los datos, que son las que se agregan en el aviso de privacidad. Entonces, y el consentimiento siempre que se deberá solicitar para tratar los datos personales para las finalidades específicas y no en general. El consentimiento debe de ser informado, por lo que previo a su obtención es necesario que el titular conozca el aviso de privacidad. El derecho, el principio de información, pues se refiere a la potestad que le otorga la ley al titular de conocer previamente las características esenciales del tratamiento a que serán sometidos los datos personales que proporcione. Y el responsable se encuentra obligado a informar a los titulares las características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, lo que se materializa a través del aviso de privacidad. El responsable requiere elaborar y poner a disposición los avisos de privacidad que correspondan a los tratamientos que se vayan a llevar a cabo. La puesta a disposición del aviso de privacidad implica hacer del conocimiento del titular dicho documento. Y en este sentido, el responsable no está obligado a entregar una copia del aviso de privacidad al titular
a menos que éste lo solicite. Asimismo, resulta pertinente aclarar que los responsables deben tener el número de avisos de privacidad que resulten necesarios de acuerdo con los tipos de tratamiento que realicen. Entonces, es lo que les comentaba, no podemos tener un aviso de privacidad único y que me sirva para todo. Entonces, debemos, de acuerdo con este principio de información, pues decirle al titular para qué vamos a usar los datos, y no los uso los datos para lo mismo tratándose de un empleado que de un socio, que de un candidato o que de un paciente. Bueno, el siguiente principio es el principio de calidad, y este principio se refiere a la calidad de los datos personales, que nosotros como responsables siempre debemos de mantener los datos personales que recabamos de manera completa y actualizada. Este es un principio que es un poco difícil para los particulares que son responsables, pues cumplirlo, porque muchas veces no depende de nosotros el que yo tenga información actualizada de los titulares. Si, por ejemplo, yo contraté a una persona hace 4 años o 5 años y ella me había dicho que era soltera y en estos 5 años resulta que ya es casada y me dijo que vivía en un lugar y ahora ya vive en otro, entonces la calidad de mis datos personales pues no es la mejor, porque no estoy teniendo datos personales actualizados o digamos como confiables, pero pues eso también a veces no depende mucho de mí, ¿no? De que estos datos sean exactos, completos, pertinentes y que estén actualizados y sean correctos. Eso pues a veces depende más de la persona, de que me mantenga actualizada de su información. Y justo dentro de los derechos ARCO hay un derecho de los titulares de que se refiere a actualizar su información, pero pues es un tema que también depende, el responsable depende de que el titular mantenga la calidad de estos datos. Pero bueno, es uno de los principios rectores de los datos personales. Otro principio es el principio de finalidad y bueno, ya hemos estado hablando sobre esto, sobre las finalidades para las cuales se van a utilizar los datos personales de los titulares y de la obligación de los responsables de cumplir con esas finalidades. Y aquí vamos a ver un poquito el tema del tratamiento de los datos, en donde en el aviso de privacidad debemos de poner las finalidades primarias y las finalidades secundarias para las cuales vayamos a utilizar los datos personales. Las finalidades primarias son aquellas para las cuales nosotros realmente estamos recabando los datos personales. Por ejemplo, en el caso de cuando yo recabo datos personales de mis empleados, ¿cuáles son las finalidades primarias? Bueno, pues las finalidades primarias es yo recabo tus datos personales para poderte pagar tu nómina, para poderte dar las prestaciones que te voy a dar, para que, no sé, tú puedas prestar los servicios a la compañía. Esas son las finalidades primarias, para eso me los diste, porque vas a ser mi empleado. Pero una finalidad secundaria, por ejemplo, sería el decir que, no sé, por ejemplo, aquí en el despacho. Si nosotros tenemos un cliente y de repente el cliente nos dice, oye, fíjate que estoy buscando un asistente, una secretaria. Entonces necesito que me recomiendes o me refieras a alguien. En el aviso de privacidad a mis empleados, yo les puedo decir que me autoricen en las finalidades. Generalmente, las finalidades primarias no son como, digamos, como negociables con el titular. O sea, yo voy a ocupar tus datos para esto.
tú no estás de acuerdo en que los ocupe para eso, bueno, entonces no podemos tener una relación tú y yo. Entonces, pues no te puedo contratar como mi empleado si no estás de acuerdo con las finalidades primarias. Pero en las finalidades secundarias, el titular sí se puede oponer a que sus datos sean utilizados para las finalidades secundarias. Entonces, generalmente, en donde vienen finalidades secundarias, se pone un recuadro en donde la persona autoriza o no autoriza a que sus datos personales se utilicen para las finalidades secundarias. Es decir, las finalidades secundarias son optativas, digámoslo así, para el titular. Entonces, yo puedo poner en mi aviso de privacidad de los empleados y decir, oye, pues, si un día un cliente me pide que le refiera a alguien, ¿le puedo dar tus datos personales? Entonces, él puede decir, no, si yo me voy de aquí, yo no quiero que le des mis datos personales a nadie, ni siquiera para que me recomiendes con ese cliente. O me puede decir que sí a esa finalidad secundaria. Y entonces, si esa persona ya no trabaja aquí, pero era muy buena asistente, era una muy buena secretaria, y un cliente el día de mañana me dice, oye, estoy buscando a alguien, y yo le digo, mira, nosotros teníamos una asistente aquí que era muy buena, entonces te la puedo referir, estos son sus datos, búscala y tal. Entonces, el día que le llame a esa persona, el cliente, pues él va a decir, ¿y quién te pasó mis datos? ¿No? O sea, entonces, si la persona no me autoriza que yo comparta sus datos, no los puedo compartir. Otro ejemplo de finalidad secundaria es cuando nosotros vamos al banco o a las tiendas o somos clientes de alguien, y en el aviso de privacidad, no sé si han visto que dice que autorizo a que me contacten con fines mercadológicos y promocionales. ¿Qué es esto? Que me van a estar bombardeando de correos electrónicos o de llamadas electrónicas para ofrecerme nuevos productos, nuevos servicios en el banco, ¿no? Que casi ni recibimos llamadas para ofrecernos una nueva tarjeta de crédito. Bueno, esas llamadas justo se pueden evitar si nosotros en el aviso de privacidad con el banco le ponemos que no autorizamos a que nos contacten para fines mercadológicos y de promoción. Entonces, las finalidades secundarias son, como les decía, esas sí son como optativas, esas sí el titular puede autorizarlas o no autorizarlas. Y bueno, a eso se refiere este principio de finalidad. El principio de lealtad se refiere a que yo voy a utilizar la información que me proporcionan los titulares únicamente para lo que me fue autorizado. Entonces, yo le debo una lealtad a los titulares en el uso de su información personal. El principio de responsabilidad se refiere a un principio de rendición de cuentas hacia los titulares, ya que establece la obligación de los responsables de velar por el cumplimiento del resto de los principios y adoptar las medidas necesarias para su aplicación y demostrar a los titulares y a la autoridad que se cumplen con las obligaciones en torno a la protección de los datos personales. Y bajo este principio, los responsables del tratamiento están obligados a velar por la protección de los datos personales, aun cuando los datos estén siendo tratados por encargados. Asimismo, este principio supone que el responsable tome las medidas suficientes para que en términos del aviso de privacidad sean respetadas por aquellos que mantengan una relación, con los cuales mantengan una relación jurídica, ¿no? Entonces, pues el principio de responsabilidad es básicamente eso, ahora sí que el responsable es responsable por el cuidado que haga de los datos personales que le dan los titulares. Y finalmente, el último principio rector es el principio de proporcionalidad. Este principio a lo que se refiere es a que yo como responsable no puedo de manera indiscriminada pedir datos personales a los titulares. Solamente puedo pedir
aquellos datos personales que sean estrictamente necesarios para la relación que yo voy a mantener con esa persona. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no nos topamos con, y digo, a lo mejor voy a poner un ejemplo medio burdo, que ni siquiera me consta que así sea, ¿no? Pero voy a pedir una tarjeta de crédito al banco y me hacen llenar una solicitud de crédito. Y en la solicitud de crédito me ponen ahí religión. O sea, ¿qué necesidad hay de que me pidas mi religión cuando yo lo que voy a hacer es pedir una tarjeta de crédito? O sea, que si soy de una religión no me das la tarjeta de crédito, o si soy de otra me vas a dar un crédito mayor. O sea, ¿cuál es la razón de ser de que en una solicitud de crédito me pidas que ponga cuál es mi religión? O, por ejemplo, no sé, en una solicitud de empleo que me pongan cuáles son mis preferencias sexuales. O sea, ¿cómo? O sea, para que me des el trabajo necesitas saber si soy heterosexual o si soy homosexual o soy bisexual o sea, no hay una proporcionalidad, ¿sí? Entonces, me estás pidiendo datos que tú no necesitas para que tú y yo tengamos esa relación jurídica. Si yo soy una asociación y voy a tratar pacientes, ¿qué necesidad tengo? O bueno, por ejemplo, si estoy en una asociación y dentro del cuestionario que le hago al paciente le pido su tipo de sangre y le pido que si tiene alguna enfermedad crónica, bueno, se justifica porque esa persona yo le voy a dar una atención, pues, no necesariamente médica, pero a lo mejor le voy a dar una rehabilitación o no sé, algo, la asociación, pero tiene un tema médico, o sea, la relación que yo tengo con esa persona, yo necesito tener esos datos médicos, ¿no? Pero si voy al banco y me preguntan que cuál es mi tipo de sangre y que si tengo enfermedades crónicas para darme una tarjeta de crédito, no hay una proporcionalidad. Entonces, a este principio a lo que se refiere es, yo únicamente debo de solicitarle a los titulares de los datos personales aquellos datos que sean estrictamente necesarios para mantener esa relación jurídica entre la persona y yo. Y no puedo pedir datos de, bueno, pues por si acaso, ¿no? O sea, por si acaso le voy a preguntar cuál es su tipo de sangre, ¿no? Cuando es una solicitud de crédito. Por si acaso, o sea, ¿cómo para qué? Entonces, a eso se refiere el principio de proporcionalidad, ¿no? A solamente podemos recabar aquellos datos que sean estrictamente necesarios. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de qué son los derechos ARCO. Y como ya habíamos visto en la parte de definiciones, pues los derechos ARCO corresponden a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que los titulares tienen sobre sus datos personales. El derecho de acceso es el derecho que tienen los titulares de solicitar y obtener gratuitamente por parte del responsable información de los datos personales sometidos al tratamiento por parte del responsable en sus bases de datos. Asimismo, podrá consultar el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos. Entonces, el derecho de acceso es cuando a lo mejor yo hace 10 años le di a Liverpool mis datos personales para que me diera la tarjeta de crédito de Liverpool, pero ya no me acuerdo porque se los di hace 10 años y ya no me acuerdo qué datos le di. Entonces, yo puedo hacer una solicitud en ejercicio del derecho de acceso a la tienda en donde le diga, oye, ¿qué datos tienes míos o qué datos me solicitaste? Entonces, es el derecho que tengo a accesar a la información que yo le di en algún momento a ese particular. El derecho de rectificación, pues es justamente el derecho
a solicitar y obtener también de manera gratuita la rectificación de mis datos personales que sean inexactos o incompletos y que fueron sometidos al tratamiento del responsable. Entonces, si por ejemplo yo en un primer momento solicito un derecho de acceso a mis datos para ver qué datos le di a ese responsable, y me doy cuenta que le había dicho que era soltera, pero ahora ya soy casada. Entonces, hago una solicitud de rectificación de datos y le digo a Liverpool, oye, es que yo te dije que era soltera, pero ya no soy soltera, soy casada. Y te había dicho que vivía en tal parte, pero ya no vivo ahí, ahora vivo acá. Entonces, solicito esa rectificación de mis datos. Y esto va ligado al principio de calidad de los datos, de que pues, es un principio rector que los responsables deben de cumplir, pero pues que no depende mucho del responsable, que más bien depende de nosotros titulares, de que mantengamos nuestros datos actualizados, ¿no? Entonces, ese es el derecho de rectificación, solicitar que nuestros datos se actualicen. El derecho de cancelación es que el titular tiene derecho a solicitar y obtener la cancelación de sus datos personales cuando el tratamiento de los mismos no se ajuste a lo dispuesto por la ley o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados por el responsable. Entonces, yo puedo solicitar que mis datos sean cancelados. Si yo ya no tengo la tarjeta de Liverpool desde hace 2 años, ¿no? Pues puedo ir a Liverpool y decirle, oye, yo te había dado mis datos hace 10 años porque me dice una tarjeta de crédito, pero pues yo ya no tengo esa tarjeta o yo ya no uso esa tarjeta, entonces quiero que canceles mis datos. Si yo, por ejemplo, soy empleado de este despacho y quiero hacer el ejercicio de mis derechos de cancelación, mientras yo soy empleado, pues evidentemente me van a contestar que eso no puede ser, porque mientras yo mantenga una relación con el responsable, si yo solicito la cancelación de mis datos, pues entonces la relación jurídica entre el responsable y el titular se termina. Entonces, pues no puedo solicitar una cancelación de mis datos cuando yo todavía tengo una relación con el responsable. Y el derecho de oposición es la manifestación de la voluntad por parte del titular que pone en conocimiento del responsable del tratamiento el deseo de que sus datos personales no sean objeto de un concreto tratamiento. Entonces, a lo mejor yo en esto de las finalidades secundarias que les comentaba, que muchas veces nos ponen como finalidad secundaria el que puedan ser utilizados mis datos para fines mercadológicos y de promoción, a lo mejor yo en un principio dije que sí, pero después de que me llaman 3 veces al día para ofrecerme nuevos productos o para hacerme promociones o ya no quiero que me vuelvan a llamar, yo puedo ejercer este derecho de oposición y entonces aunque te haya yo dicho primero que sí, ahora te quiero decir que no, que me opongo a que trates mis datos personales para esos propósitos determinados, ¿no? Entonces, o puede ser al revés, a lo mejor yo te había dicho que no y ahora sí quiero que los trates para esa otra finalidad. Y bueno, además de estos 2 derechos, algo que eran los derechos que contemplaba la ley original y que después se agregaron 2 más, son la limitación de uso y la revocación de consentimiento, ¿no? La limitación de uso tiene su antecedente en un derecho de bloqueo y este derecho limita el tratamiento de los datos sobre el total o una parte de los datos. El derecho a la limitación del tratamiento permite al titular solicitar al responsable que aplique medidas sobre estos datos para que, entre otras cosas, evitar su modificación o, en su caso, su borrado o supresión. Y el titular puede limitar la forma en que un responsable utiliza sus datos.
Y el otro derecho que se incorporó fue el derecho a la revocación de consentimiento, y esto se podrá realizar por el titular en cualquier momento sin que pueda tener efectos retroactivos. La revocación de consentimiento no afectará la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su revocación. La revocación de consentimiento puede ser sobre la totalidad de las finalidades. Esto es, que el responsable deje de tratar por completo los datos del titular, o en su caso, la revocación puede ser sobre determinadas finalidades para los cuales el titular deberá especificar para qué finalidades desea que ya no sean tratados sus datos personales. Para el caso de que el titular solicite que se dejen de tratar por completo sus datos personales, la revocación del consentimiento implica la conclusión de la revocación jurídica entre el responsable y el titular. Y bueno, ahora vamos a ver cómo se hace, cuál es el procedimiento de este ejercicio de los derechos ARCO. Entonces, bueno, tenemos al titular o a su representante legal, porque estas solicitudes de ejercicio de derechos ARCO se pueden hacer también a través de un representante legal. El titular o su representante legal hace la solicitud del derecho ARCO que quiere ejercitar y se la manda al responsable. El responsable, pues, como ya habíamos visto, una de sus responsabilidades es justamente recabar los datos personales, pero además cuidarlos. O sea, los tiene que cuidar, entonces los datos personales tienen que estar almacenados y resguardados por parte del responsable. Entonces, el responsable recibe la solicitud del ejercicio de derechos ARCO, verifica que la solicitud cumpla con todos los requisitos que marca la ley, porque si, por ejemplo, yo pongo a disposición de los titulares un correo electrónico para el ejercicio de los derechos ARCO, yo necesito cerciorarme de la identidad del titular, de que quien me está enviando ese correo solicitándome el ejercicio de ciertos derechos o cierto derecho, sea realmente el titular de los derechos, de los datos personales. Entonces, cuando a mí me llega el correo, el titular necesita anexar copia de su identificación. Y entonces verifico que lo que me está solicitando procede, que la documentación que me está enviando está completa y que entonces puedo atender su solicitud. Si el titular no me manda todos los documentos o toda la información completa, o no es clara su solicitud de qué ejercicio quiere ejercer o qué es lo que quiere hacer, yo como responsable le tengo que mandar un correo para que él subsane las omisiones que tenga su solicitud, y entonces yo le puedo dar trámite, pero le tengo que responder que está incompleta su solicitud. Pero vamos a suponer que ya la revisé, ya verifiqué, está todo completo. Entonces, yo como oficial de cumplimiento o como responsable de la herramienta, el correo del ejercicio de derechos ARCO, voy a turnar la solicitud al área correspondiente. Porque si se trata de una persona que es empleada o que es ex empleada del responsable, bueno, pues voy a mandar la solicitud a Recursos Humanos. Pero no, se trata de una persona que en su momento o que es paciente o fue paciente. Bueno, pues entonces la solicitud la mando al área correspondiente. Entonces, si por ejemplo esta persona quiere ejercer el derecho de rectificación de sus datos, vamos a suponer que sea un paciente activo de la organización y quiere rectificar su domicilio porque se acaba de cambiar de casa. Bueno, entonces remito la solicitud de esa persona, la remito al área correspondiente. Entonces, al área que atiende a los pacientes, le digo, oye, tu paciente tal, en su expediente, él quiere rectificar su domicilio. El área correspondiente tiene que atender la solicitud, hacer el cambio que tenga que hacer y bueno, ya sea en un expediente físico o en una base de datos
o en el caso de terceros, cuando, por ejemplo, el procesamiento de nóminas, si es que un tercero es quien se encarga de eso, es el área responsable que se encarga de atender la solicitud del titular. Entonces, esa área le regresa a la persona responsable de atender las solicitudes, le regresa el resultado de la solicitud. Y dice, ya cambié el domicilio de esta persona, ya lo actualicé en mi base de datos o en mi expediente, tal. Entonces, te notifico que ya se hizo. Entonces, el área responsable de atender el ejercicio de los derechos ARCO le va a notificar al titular que su solicitud ya fue atendida. Y entonces ya se tiene la resolución sobre el ejercicio de derechos ARCO. Esto aquí es importante tomar en cuenta los tiempos, porque el responsable solamente tiene 20 días hábiles para informar si procede o no la solicitud, y en caso de que la solicitud sea procedente, el responsable deberá hacerla efectiva en 15 días hábiles. Entonces, yo tengo 20 días para regresarle su solicitud si es que no está completa, y luego tengo 15 días a partir de que ya me mande toda la documentación o toda la información completa, tengo 15 días hábiles para contestarle al titular que su solicitud ya fue atendida. Entonces, ese es el procedimiento del ejercicio de derechos ARCO, y es muy importante para los responsables que atiendan en tiempo y forma estas solicitudes. De lo contrario, pueden tener multas por parte del INAI. Y bueno, en cuanto a la transmisión de datos personales a un tercero, como ya habíamos visto, que son los encargados, ya habíamos visto que previo a la recepción de los datos personales necesito que mi aviso de privacidad o la cláusula del contrato contengan la autorización por parte del titular de que puedo hacer esas transmisiones de datos a terceros. Y en mi contrato con el tercero, debo de tener cláusulas en donde hago responsable al encargado de la manera en que va a tratar esos datos. O sea, lo hago responsable no en el sentido de que ahora va a ser el responsable él, sino lo hago responsable de que si hace un mal manejo de los datos personales que yo le estoy dando, pues puede ser sujeto a sanciones, ¿no? Entonces, se tiene que responsabilizar por los datos que yo le estoy entregando a ese tercero. Entonces, lo que ya habíamos visto, validar que el responsable cuente con las autorizaciones del titular para transferir los datos personales al encargado, esto en el aviso de privacidad, y contemplar cláusulas de privacidad y confidencialidad en los contratos con terceros. Bueno, también como organización necesitamos contar con una política de protección de datos personales, y esto tiene como propósito asegurar el cumplimiento de las normas relativas a la protección de los datos personales, y le aplica a todos los empleados e integrantes del responsable, y son de cumplimiento obligatorio. Y cualquier violación a estas políticas podría generar consecuencias que podrían ir desde sanciones laborales hasta el ejercicio de acciones legales. Y bueno, pues los objetivos de la política son definir los lineamientos para la protección de los datos personales, el regular las finalidades de la recolección de la información de los titulares, el establecer el área encargada de atender las solicitudes relacionadas con los derechos ARCO, establecer este procedimiento que ya vimos para el ejercicio de los derechos ARCO, y explicar cómo se tratan y se protegen los datos personales obtenidos por parte del responsable. Entonces, debemos contar con una política de privacidad. Ahora vamos a pasar a ver las medidas de seguridad que también ya les comentaba anteriormente, que de acuerdo con la ley estamos las organizaciones obligadas a tener, y estas medidas son medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas. Las medidas administrativas son acciones y mecanismos para establecer la gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel organizacional. Las medidas físicas son acciones y mecanismos que pueden emplear o no a la tecnología. Y las medidas técnicas son aquellas actividades, controles o mecanismos con resultados medibles que se valen de la tecnología para asegurar el acceso a las bases de datos. Entonces,
las organizaciones deben de tener estas medidas de seguridad para proteger los datos personales de los titulares. Y también la ley nos dice que cuando tenemos incidentes de seguridad, estos deben de tener un manejo específico, ¿no? Y nos habla de las vulneraciones a la seguridad de los datos personales ocurridas en cualquier fase del tratamiento. Y estas vulneraciones puede ser la pérdida o destrucción no autorizada de los datos personales, el robo, extravío o copias no autorizadas, el uso, acceso o tratamiento no autorizado, o el daño, la alteración o modificación no autorizadas. Y en algunos casos la ley nos dice que en algunos de estas vulneraciones de seguridad de los datos personales debemos notificar de estas vulneraciones a los titulares. Y el responsable deberá informar al titular de las vulneraciones que pudieran afectar sus derechos patrimoniales o morales, tan pronto confirme que lo ocurrido, que ocurrió la vulneración y que haya tomado las medidas o acciones encaminadas para el proceso de revisión exhaustiva de la magnitud de la afectación para que los titulares puedan tomar las medidas o acciones que correspondan, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos esas medidas de seguridad para evitar estas vulneraciones a la seguridad de la información y vamos a ser responsables que en caso de alguna vulneración vamos incluso a tener que avisarle a los titulares que sus datos fueron vulnerados. Entonces, pues no creo que nadie quiera estar en una situación así, ¿no? Que tener que notificar de esto. Entonces, pues sí, es muy importante tener esas medidas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los plazos de conservación de los datos personales. Y esto se refiere a, nosotros no podemos mantener los datos personales así de manera indefinida y por siempre, ¿no? Entonces, resulta que tenemos en nuestras bases de datos de empleados, información de empleados que trabajaron aquí hace 15 años ya no trabajan aquí, ¿no? Entonces, como, ¿por qué tienes datos personales de gente que hace 15 años no trabaja contigo? O de pacientes que ya no están contigo desde hace 15 años. Entonces, nosotros como responsables de los datos personales debemos de ir destruyendo esa información en la medida en que ya no se vaya ocupando. Y hay un periodo de bloqueo previo a la destrucción. Entonces, el plazo de conservación en principio de los datos personales no debe de exceder del tiempo estrictamente necesario para llevar a cabo las finalidades que justificaron el tratamiento, ni aquel que se requiera para cumplir con las disposiciones legales aplicables en la materia de que se trate, o aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de la información. Y bueno, y aquí viene lo del periodo de bloqueo. Entonces, en principio, o sea, el principio es, yo voy a mantener los datos personales por un periodo de tiempo que no exceda del necesario para llevar a cabo las finalidades. Entonces, para llevar a cabo las finalidades, pues es porque todavía tengo una relación con esa persona. Todavía es mi empleado. Entonces, durante ese tiempo, está justificado que yo mantenga sus datos personales. Pero tampoco es que si ese empleado ya no trabaja conmigo, al otro día yo voy a eliminar sus datos personales. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la ley, como dice aquí, con disposiciones legales aplicables en la materia o con aspectos administrativos, contables, fiscales, bueno, hay un periodo de tiempo que se justifica que yo los mantenga después de que esa persona se va, porque esa persona tiene un plazo de 2 años para demandarme laboralmente. Y si me demanda laboralmente y yo ya destruí todos sus datos, ¿cómo me voy a defender? Entonces, se justifica que durante esos 2 años yo los mantenga. Ah, pero por temas fiscales y de revisiones del IMSS y de temas de no sé qué, los debo de mantener por 5 años. Ah, ok, entonces se justifica que 5 años tú mantengas esos datos personales. Pero aquí hay un periodo de bloqueo que marca la ley también,
que el periodo de bloqueo lo que significa es, ok, no los vas a eliminar, pero los vas a bloquear. O sea, tú ya no puedes tener acceso a esos datos, tú ya no les puedes dar tratamiento a esos datos porque esa persona ya no trabaja contigo. Entonces ya no los necesitas para tratarlos, para pagarle la nómina o prestarle, o para pagarle sus prestaciones. No, ya no los necesitas. No tienes por qué tratar los datos personales ya. Entonces, sí los puedes conservar, pero van a estar en un periodo, van a entrar en un periodo de bloqueo. Entonces, durante ese periodo de bloqueo, tú ya no puedes acceder a esos datos. O sea, los tienes ahí como en la congeladora, ¿no? Y ya no pueden salir de ahí. Y después de ese periodo de bloqueo, tú ya los puedes destruir. También es importante que se cuenten con políticas en relación a la destrucción de los datos personales. Y no sé, por ejemplo, que se levanten actas administrativas para que tú tengas un control y tengas evidencia también ante una revisión de una autoridad de que cada año tú destruyes toda la información de hace 5 años para atrás. O cada 10 años tú destruyes la información de hace 10 años. O sea, lo que de acuerdo a tus políticas y de acuerdo a las disposiciones legales sea lo que proceda, ¿no? Por el tiempo que tú debas de mantener la información. Pero sí es recomendable contar con esa evidencia de la destrucción de los datos. Bueno, como ya les decía, el responsable debe proceder a la supresión de los datos personales. El plazo de conservación deberá incluir un periodo de bloqueo. ¿Qué es el periodo de bloqueo? Pues esta es el periodo que se establece para antes de eliminar los datos, de no utilizar esos datos. Y el responsable deberá establecer y documentar procedimientos para la conservación, el bloqueo y la supresión de estos datos, que era lo que les comentaba, de pues, levantar sus actas administrativas de la destrucción de datos. Y bueno, todo el tema de privacidad de datos está muy ligado con el tema de confidencialidad e incluso llega a haber ocasiones en que la gente confunde los términos de confidencialidad y privacidad. Entonces, confidencialidad va muchísimo más allá de los datos personales porque la confidencialidad ampara también información de las personas morales y la confidencialidad ampara muchísima más información que aquella que son meramente mis datos personales. Lo que sí es que mis datos personales sí están protegidos por este tema de confidencialidad de la información. Entonces, y el responsable deberá mantener de manera confidencial la información que recaba de titulares y deberá impedir su adulteración, su pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Y deberá incluir cláusulas de confidencialidad y protección de datos en contratos con clientes o con terceros. Y bueno, también en relación con esto de la confidencialidad y todo este tema, hubo una época en que estaba como era muy frecuente, ¿no? Escuchar esto de la venta de datos personales. Digo, sí, la venta de bases de datos personales. Eso, con la ley, con nuestra ley actual, eso justamente es lo que está prohibido. Eso es justamente de las cosas que está protegiendo esta ley. Evitar la venta de esas bases de datos. Y por eso es que debe de tener estas medidas de seguridad de las que ya hablamos para evitar, si por ejemplo, yo le estoy dando mis datos personales y una larga lista de datos personales a Telcel, ¿no? Para que me preste el servicio de telefonía. Y de repente, pues, un empleado que tiene acceso a las bases de datos de los clientes de Telcel, pues le parece muy, muy conveniente, ¿no? Bajar esas bases de datos, extraerlas y venderlas. Y por eso es que de repente empezamos a recibir llamadas de gente con la que jamás hemos tenido relación y en donde me están ofreciendo productos o servicios que dicen, ¿de dónde sacaron mis datos personales? Pues justo esto sale de la venta de bases de datos. Entonces, las organizaciones deben mantener estos sistemas de seguridad para evitar que estas extracciones o pérdidas de información o sustracción de datos personales se den,
por los empleados, porque finalmente, pues a veces le puede resultar muy tentador para un empleado el que alguien le ofrezca mucho dinero por una base de datos, ¿no? Y imagínense una base de datos como la de Telcel, pues puede resultar muy atractivo. Bueno, esto es un tema de confidencialidad, este es un tema de responsabilidad también de los empleados, del cuidado que deben de tener de los datos personales, ¿no? Y bueno, hablando un poco de las actividades generales que deben tenerse, pues es participar de manera activa con el oficial de cumplimiento por parte del resto de los empleados de una organización, pues para dar atención y cumplir con la política de privacidad y el ejercicio de los derechos ARCO por parte de los titulares. Evaluar el impacto de la privacidad cuando se diseñan, adquieren, desarrollan o implementan productos, servicios, procesos de negocios que involucren datos personales. Por eso es que este es un tema que es muy importante que en las organizaciones lo conozcan todos los empleados y deben de haber capacitaciones periódicas dentro de las organizaciones para que la gente se sensibilice de lo delicado que es este tema de los datos personales, de las responsabilidades que como organizaciones tenemos y también que nos ayuden a identificar de repente de si estamos recabando datos personales de algún perfil de gente que no teníamos en la mira y que resulta que necesitábamos un aviso de privacidad, pero pues nadie sabía que ahí estábamos recabando datos personales. Entonces es importante que todos los miembros de una organización estén familiarizados con estos temas para que levanten la mano cuando estamos recabando datos personales o cuando pudiera haber una vulneración a la seguridad de estos datos, y en fin, ¿no? Entonces, eso es parte también de estas actividades que debemos de tener, estas capacitaciones, pues respetar los principios de obtención de los datos personales que ya vimos, de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad de los datos personales, desarrollar estas políticas y procedimientos enfocados al cumplimiento en todos los aspectos por parte de la ley, establecer procesos de monitoreo y mejora continua. Y bueno, todo esto también pues, nos lleva a los incumplimientos, ¿no? Si no observamos todos estos principios y estas medidas de seguridad, el incumplimiento nos puede llevar a sanciones económicas y esto puede conllevar responsabilidades de tipo administrativo, civil e incluso penal, y los incumplimientos pueden darse como consecuencia de una acción o también de una omisión, algo que hagamos o algo que dejemos de hacer. Entonces, pues tenemos que tener muy, muy en cuenta todo esto para evitar estas sanciones, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de conductas pueden generar sanciones? Bueno, pues no cumplir con una solicitud del titular, con los ejercicios de los derechos ARCO, no cumplir y con los tiempos en que tenemos para responderles, el actuar con negligencia y dolo, el declarar dolosamente la inexistencia de datos personales, el omitir dar los avisos de privacidad a los titulares, no cumplir con el deber de confidencialidad de la información, cambiar las finalidades para el tratamiento de datos personales y no hacerlo del conocimiento de los titulares, transferir datos personales a terceros sin el consentimiento del titular. Bueno, pues todas estas conductas pueden generar sanciones. ¿Y cuáles son las sanciones que prevé la ley? Bueno, pues puede ir desde un mero apercibimiento, ¿no? La imposición de multas que van desde 100 hasta 320,000 días de salario mínimo vigente, que pues actualmente ya son UMAS, y lo cual equivale más o menos a 18 millones de pesos, para que nos demos una idea. Los delitos en materia de tratamiento indebido están descritos en los siguientes artículos de la ley, que son el artículo 67, que ya nos habla de prisión de 3 meses a 3 años a quien estando autorizado para tratar los datos personales con ánimo de lucro provoquen una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia, lo que les comentaba, ¿no? La venta de datos, de bases de datos.
El artículo 68, que también nos habla de prisión de 6 a 5 años, al que con el fin de alcanzar un lucro indebido, trate datos personales mediante el engaño, aprovechándose del error en que se encuentra el titular o la persona autorizada para transmitirlos, que también era uno de los principios que veíamos, que no puedo obtener o recabar los datos por parte de los titulares de una manera engañosa o dolosa. Y el artículo 69 nos dice que tratándose de datos sensibles, que ya veíamos la categoría de datos, estas penas se duplican, ¿no? Entonces, pues eso es por lo cual es importante conocer el tema y pues tomar las medidas necesarias para cumplir con la ley, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto terminamos nuestra plática del día de hoy. Si tienen alguna duda, comentarios, pues aquí tenemos todavía un ratito para contestar algunas preguntas. Sí, adelante, licenciada. Tenemos una intervención de nuestra compañera Elda Riaño. Adelante, Elda, por favor. Gracias. Bueno, creo que planteé muy mal la pregunta ahí en el chat. En el aviso de privacidad, en un recuadro como finalidad secundaria, ¿se podría anotar lo de la autorización de uso de imagen? ¿Y podrían o no aceptarlo o tiene que ser aparte? No, tiene que ser aparte porque justamente la Ley de Protección de Datos Personales lo que hace es proteger tus datos personales, proteger que no reveles los datos personales. Y justo el uso de imagen es todo lo contrario, porque el uso de imagen es que yo te autorizo a que utilices mi imagen en fotografía, en video, y que generalmente se utilizan esas imágenes para fines promocionales. Entonces, justo ahí ya no estás protegiendo mis datos personales, sino los estás como dando a conocer. Entonces, generalmente lo que se hace es, tú le das un aviso de privacidad a la persona en donde tú vas a proteger todos sus datos personales, incluyendo su imagen y todo. Pero después firmas una autorización de uso de imagen en donde yo te autorizo a usar exclusivamente mi imagen en fotografías, en videos, para fines promocionales. Pero no, eso debería de ser en un documento por separado. Sí, es que lo tenemos con separado, pero me surgió la duda. Y sí, qué bueno que lo confirme contigo. Muchísimas gracias. Sí, y exactamente. Cuando, sobre todo, las organizaciones, las asociaciones que prestan este tipo de servicios en pro de la comunidad y demás, muchas veces toman fotografías de sus pacientes, digamos, de la familia y así, para fines promocionales, porque luego lo sacan como en boletines o no sé, incluso hasta en revistas algún comercial de una casa hogar o de una casa de ancianos, no sé. Los que salen en esas fotografías, deberías de tú contar con una autorización de uso de imagen de las personas que tú saques en la revista, en el boletín. Sí, así es. Muchas gracias. No, ¿de qué? Tenemos una pregunta en el chat que dice, en el caso de los beneficiarios, si tenemos datos de personas que ya no están en la institución por cuestión de historial y evaluaciones de impacto, no utilizamos nombres ni otros datos de esas personas, pero los tenemos en una base de datos. ¿Es correcto o debemos de eliminarlos? Como comentábamos, los datos personales son de una persona identificada o identificable. Entonces, si tú esos datos que tienes pueden hacer que se identifique a esa persona, no los puedes utilizar. Hay un término que utiliza también la ley, que es de cuando tú tienes los datos disasociados, entonces sí tú puedes, para fines estadísticos y estos temas, sí los puedes utilizar cuando están disasociados. Esto quiere decir que los tienes, o sea, que esos datos no pueden identificar a una persona. O sea, aunque
aunque los vayas así sumando, lo que les decía, ¿no? Una mujer de tantos años que trabaja en tal parte, que vive en tal parte, que está casada, que tiene tantos hijos, si tú sumas todos esos, o sea, sí puede haber alguien que diga, ah, esa persona es fulanita de tal. Entonces, esa persona es identificable y entonces son datos personales y tendrías, si ya no están dentro de no son beneficiarios activos de la asociación, tú tendrías que bloquearlos. Pero si están disasociados y para fines estadísticos, los puedes continuar usando, pero tienen que estar disasociados. Muchas gracias, licenciada. Exhortamos a las personas que si tienen alguna otra pregunta, de igual manera pueden activar sus micrófonos. También teníamos una solicitud, si nos puede compartir la presentación para hacerla llegar al grupo. Muchos consideraron que su intervención fue muy interesante. Qué bueno que les gustó, que les ayudó a entender un poquito más del tema. Y sí, claro, con mucho gusto te la mando ahorita terminando la plática, te la mando por correo para que se las puedas compartir. Gracias, licenciada. Al parecer ya no tenemos más preguntas. Muy bien, bueno, pues los invito a las próximas 2 sesiones que vamos a tener, que las van a dar otros abogados de aquí del despacho, pero que creo que también son muy interesantes y como complemento a esta plática que era como más general, más para comprender todo el tema de manera más general, y esos van a estar dedicados al aviso de privacidad, que creo que es donde más dudas y más tema hay, ¿no? Perdón, ¿cuáles son las otras 2 pláticas? Una es perdón. Sí. Adelante, licenciada, perdón. Y corrígeme si estoy mal, pero uno me parece que es la importancia del aviso de privacidad y el otro es el taller de cómo elaborar un aviso de privacidad. Ah, ok. Pero todavía no aparecen, ¿verdad? En la página, ¿o sí? No, todavía no. Yo espero que a más tardar el martes, sin falta, les podamos compartir la información, el objetivo y los contenidos de dichas actividades, y el registro sería igual a través del sistema de capacitación. Obvio, ustedes, por ser el primer grupo que entró a este ciclo de talleres seriados, se les haría llegar una invitación particular a ustedes. Ok. Muchas gracias, Jorge. ¿No? ¿De qué? Bueno, dando por terminada esta sesión, me permito invitarles a que participen resolviendo nuestro cuestionario de satisfacción. Estoy dejando nuestro enlace a través del chat y también me voy a permitir compartir la pantalla para hacer entrega simbólica de un reconocimiento a la licenciada Cecilia Cajiga Castillo por haber impartido la sesión de formación y desarrollo Importancia del cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales. Firma la maestra Noren Sástiga Costa, jefa del Departamento de Desarrollo y Capacitación. Licenciada, muchas gracias. Dicho reconocimiento se lo haremos llegar vía correo electrónico. Muchas gracias. Gracias a todos y gracias a todos por su participación. Perfecto. Pues entonces les recomendamos que estén al pendiente de sus correos para que reciban estas siguientes invitaciones, que serían a partir de la siguiente semana. Me parece que es el día 7 la siguiente actividad. Ok, gracias. Pero con gusto se los haremos llegar. Bueno, sin más, agradecemos también la participación de la licenciada Fernanda Velázquez, nuestra intérprete de lengua de las señas mexicanas. Muchas gracias. Con esto estamos cerrando. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego.